Te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí. Hoy son rotas todas las fuentes del cielo y abiertas las cataratas. Hoy son rotas todas las fuentes del cielo y abiertas las cataratas. Hoy son rotas todas las fuentes del cielo y abiertas las cataratas. Hoy son rotas todas las fuentes del cielo y abiertas las cataratas. Su lluvia, su lluvia, su lluvia me está empapando. 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 Se abren las ventanas del cielo, su abundancia está descendiendo, y con mi fe yo estoy creyendo que me hará más abundante de lo que yo espero. Se abren las ventanas del cielo, su abundancia está descendiendo, y con mi fe yo estoy creyendo que Él me hará más abundante de lo que yo espero. Lluvia, tu lluvia, su lluvia me está empapando. Lluvia, tu lluvia, su lluvia me está empapando. Lluvia, tu lluvia, su lluvia me está empapando. Lluvia, tu lluvia, su lluvia me está empapando.
Estoy escuchando el sonido de abundancia, es como un estruendo de muchas aguas. Estoy escuchando el sonido de abundancia, es como un estruendo de muchas aguas. Estoy escuchando el sonido de abundancia, es como un estruendo de muchas aguas. Estoy escuchando el sonido de abundancia, es como un estruendo. Lluvia, su lluvia me está empapando. 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 Bendecida noche, hermanos, gozosos, unánimes y juntos, una noche más ante la presencia de nuestro Señor. Quiero pedir especialmente esta noche a nuestro amado Padre Celestial, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que nos instruya a través de su palabra, que quite de nosotros todo eso que está mal, que nos entregue un corazón cada vez más y más conforme al corazón de Él. Que a través de su palabra acreciente nuestra fe y que nuestros corazones retengan su palabra, como la tierra fértil retiene la buena semilla, para que echemos raíces, para que demos fruto, para que seamos utilizados, para que nosotros seamos corazones utilizados por Dios, instrumentos de Dios en cada paso de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy voy a hablarte de una palabra que el Señor puso en mi corazón. Y valga la redundancia, voy a hablarte de un corazón. Del corazón de Dios. Del corazón que estamos necesitando. Ayer por la tarde tuve que ir a buscar una encomienda. Y quedé asombrada mientras conducía porque pude ver muchos ancianos por la calle. Estamos pasando por una pandemia en donde ellos son los que más peligran en el caso de contraer este virus. Y vi las calles repletas de ancianos con sus barbijos. Algunos ancianos iban con su bastoncito, con el barbijo mal puesto, otros con barbijo y visera. Y de pronto me encontré con una señora que estaba como confundida, tenía que pasar de capital a provincia y no entendía la aplicación. Y el Señor me hizo sentir una gran tristeza por los ancianos, porque sí, puede ser que algunos ancianos no tengan hijos. Pero yo vi muchos ancianos por la calle y me pregunté, ¿dónde están los hijos haciendo compras por esos ancianos? Y aquellos que no tienen hijos, ¿dónde están los sobrinos haciendo compras para que ellos no salgan? Suponiendo que haya algún anciano rebelde que no quiera quedarse en casa,
Es tan grande el porcentaje de rebeldía de los ancianos, realmente me cuesta creerlo. Yo no vi más que ancianos confundidos y con miedos de contraer esta enfermedad por las calles. Ancianos valientes, pero el Señor me dijo: no están sus hijos, no están sus sobrinos, no está su familia. ¿Y dónde están mis hijos ayudando a los ancianos? Quiero pedirte que si hay un anciano en tu familia, que lo cuides. Que seas un cristiano. Por eso hoy vamos a hablar del corazón del Señor. Que seas un verdadero cristiano. Si sos cristiano y sos hijo y tus padres son ancianos, velá por tus padres. Si tenés un vecino, velá por tu vecino. Pregúntale de qué modo podés ayudarle. Si tenés un tío, una tía, no sé. Pero cuidemos a los ancianos. No puedo hablar de otros países, pero sí puedo hablar de lo que ayer vi en Argentina, en Buenos Aires, en la capital federal. Vi una ciudad llena de ancianos por las calles. Sentí el amparo de Dios sobre ellos. Pero el Señor me hizo doler el corazón porque no sentí el amor de la familia sobre ellos. A cuidar de nuestros ancianos. Ahí donde estás, abrí tu Biblia en Ezequiel 36. Voy a hablarte de una profecía que el Señor le da a Ezequiel. Le da una palabra para que Ezequiel profetice a su pueblo que desobediente había caído en manos de naciones enemigas. Pero acá vamos a notar en esta palabra que Dios le da a su pueblo amado, vamos a notar el corazón recto, bondadoso y misericordioso de Dios, porque les va a dar una promesa. Y esta promesa tiene que ver con un nuevo pacto, porque el Señor es un Dios de pacto, y Él había hecho un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y ahora está prometiendo algo hermoso a su pueblo. Tiene que ver con el nuevo pacto y tiene que ver con la salvación. Es por eso que en Ezequiel 36, 26 leemos la palabra del Señor diciendo: Ezequiel, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El Señor los iba a vindicar de sus enemigos que se creían ya poderosos sobre su pueblo. El Señor se iba a volver a glorificar y les está diciendo: les voy a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré adentro de ustedes. El Señor les está diciendo: ya no será una ley desde el exterior, que los maneje desde el exterior. Ahora será un cambio de corazón, un cambio desde adentro hacia afuera. El Señor les promete un cambio de corazón, un corazón nuevo, por la iniciativa de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios. Hermanos, la verdadera conversión del cristiano comienza en el corazón. Charles Spurgeon, el predicador, hace 2 siglos, escribía: el corazón es el poder gobernante de la vida. Y sí,
es en el corazón donde se ve a los hijos de Dios. Y Ezequiel sigue en el versículo 26 diciendo: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios prometió una nueva naturaleza en el nuevo pacto. En Juan 3:3 leemos: respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay un nuevo nacimiento que tiene que ver con un nuevo corazón, con un quitar a través de Cristo Jesús ese corazón de piedra para un nuevo nacimiento con un corazón de carne, y a través de ese corazón de carne ser moldeados a la imagen de Jesús, a la naturaleza de Jesús. Hermanos, la vida vieja tiene que ver con ese corazón de piedra con el cual caminábamos antes de llegar a Cristo. Pero cuando llegamos a Él tenemos vida nueva y un corazón nuevo, un corazón de carne. Y es con un corazón de carne que nosotros podemos amar a Dios. Nosotros no podemos amar a Dios con un corazón de piedra. Es en un corazón de carne donde se siente a Dios. Es con un corazón de carne donde podemos amar y sentir amor profundo por nuestro prójimo y por nosotros mismos, porque cuando tenemos un corazón de carne dado a través de esa salvación que recibimos, de la nueva vida, es cuando podemos amarnos porque sabemos el costo que el Señor Jesucristo pagó por nuestra redención. Fuimos redimidos de la esclavitud que nos llevaba a la muerte. Y a través del nuevo corazón, esto es un corazón de carne, es que nos volvemos una habitación adecuada para albergar al Señor, el Santo Espíritu de Dios. Y el versículo sigue diciendo: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Nacemos de nuevo para sentir a Dios, para amar a nuestros hermanos, para amar tanto a los que nos rodean que queremos entregarle eso que nosotros tenemos a otros, la salvación. Nacemos de nuevo para albergar en nosotros al Señor. En Hechos 13:22 leemos: quitado les levantó por rey a David. Se está refiriendo a Saúl. Ustedes saben muy bien que el rey Saúl, el primer rey de Israel, fue descartado por sus acciones. Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, dice el Señor, un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. En otras versiones leemos que dice que David era un hombre que agradaba a Dios porque iba a obedecer lo que él le mandaba hacer. ¿Qué vemos en la Escritura? Que Dios nos quiere con un corazón que le agrade. Que Dios nos quiere con un corazón de carne que pueda sentir. Porque un corazón que a Dios le agrada es un corazón que ama a Dios, y es un corazón, el que ama a Dios, que sigue sus
estatutos, sus caminos. Es un corazón que sigue a Jesús. Él dijo, yo soy el camino. Y hermanos, en este mundo no hay caminos. Quizás verás calles, rutas, avenidas, intersecciones, pero el verdadero camino se llama Jesucristo. A Él debemos seguir. Y solamente un corazón conforme al de Dios sigue a Jesucristo. Un corazón de piedra, un corazón que no es conforme a Dios, se va por caminos falsos. El apóstol Pablo, todos conocemos la historia, antes de que el Señor lo buscara. Judío, ciudadano romano, instruido, fariseo. Había aprendido de Gamaliel, aborrecedor del nombre de Jesucristo. Odiaba y era una amenaza. Tenía furia y ánimo de muerte para todos los que seguían el camino de Jesucristo. Pero hay un momento sublime en las Escrituras donde vemos dos atributos del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos con un corazón humilde y un corazón solidario por su iglesia. El apóstol Pablo, en ese momento, siendo Saulo de Tarso, el perseguidor de cristianos, había ido al sumo sacerdote, se había dirigido para tener cartas en donde se ordenaba a las sinagogas que todos aquellos que vinieran siguiendo el camino de Jesucristo fueran llevados, apresados y llevados a Jerusalén. Esas cartas, esas órdenes firmadas por el sumo sacerdote que serían llevadas a las sinagogas de Damasco, estaban en su poder. Estaba lleno de furia Saulo. Y ahora es donde yo veo el corazón humilde y solidario de nuestro Señor intervenir por su iglesia. No iba a permitir esta maldad. Acá vemos un corazón que es solidario y protector hacia su iglesia. Porque no iba a permitir esto que demandaba Pablo en esta cruel necesidad malvada de exterminar a todos aquellos que siguieran a Jesucristo. Veo el corazón humilde cuando el Señor mismo se le presenta. El Señor mismo lo vino a buscar. En Hechos 9, versículo 4, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo veo humildad en el corazón de un Dios que viene a buscar. Y qué sensación, qué extraña conmoción debe haber sentido en ese momento donde una luz refulgente del cielo baja y los deja enceguecido a Saulo. ¡Qué confusión! ¿Qué es esto? ¿Qué habrá pasado dentro de sus entrañas, dentro de su ser? ¿Qué fue lo que el Señor le transmitió que automáticamente yo leo a un Saulo que dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Caído al piso, porque cuando el Señor se presenta humildemente, mansamente, pero con autoridad de Dios, Saulo cae al piso. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me pregunto qué extraño enamoramiento sintió Saulo en ese momento cuando Jesús mismo le habló y vino
y vino a su encuentro, vino por él. Saulo queda ciego por 3 días, lo llevan a una casa y durante esos 3 días no come, no bebió nada. Y me imagino que en esos 3 días él habrá tenido una introspección, ese al que aborrecía. Ahora en su corazón, ese era al que amaba, al que perseguía. Ahora lo sentía adentro de su ser. No tengo dudas de que esos 3 días le sirvieron a Saulo para meditar, para reflexionar. De hecho, estaba ciego, solo podía mirar hacia adentro. Y fueron unas manos cristianas las que el Señor busca, las de un discípulo, Ananías, las que se posaron sobre Saulo para nuevamente devolverle la visión. Y dice mi Biblia que en ese momento a Saulo se le cayeron como escamas de los ojos. Toda esa ceguera que había tenido con respecto a Dios se estaba yendo, se extinguía. Ahora veía, ahora sentía. Cuán amoroso es el corazón de Jesús. Me pregunto en esta noche, ¿cuánto amor, cuánto poder de amor tiene Él? Que hace que un necio abandone su necedad y su ceguera cuando se encuentra con Él. Saulo tenía una vida acomodada, pero fue tan grande el enamoramiento que el Señor le provocó. Fue tan grande el impacto de ese encuentro con el Señor que Saulo abandonó su vida acomodada a una vida en Cristo Jesús llena de pruebas y de vicisitudes. En ese encuentro, Saulo moría, Pablo nacía. En ese encuentro su corazón de piedra era arrojado de él y un corazón de carne era puesto en su ser. Este hombre renunció a todo por Jesús. Dejó todo por Jesús, por seguirlo a Él. Soportó todo con ese corazón nuevo que había recibido. En ese encuentro en donde Jesús mismo con humildad vino a buscarlo. Ya no era el mismo. Ahora era Pablo. Y puedo ver el corazón de Jesús en Pablo, porque Pablo se convirtió en un hombre dispuesto a pasar por azotes, a agradarse de los azotes, a tener gozo en azotes por seguir el camino. Un hombre dispuesto a pasar prisiones, cantando himnos después de ser azotado y puesto en prisión con su cuerpo dolorido junto a Bernabé. Pablo entonaba himnos.
Un Pablo dispuesto en su corazón a vivir naufragios. Imaginarnos un naufragio, hermanos, es terrible. Imagínense pasar naufragios. ¿Qué había puesto Jesús en el corazón de este hombre? No me cuesta entender que Jesús había puesto de su corazón en el corazón de Pablo. Y el Señor busca que tu corazón se asemeje a su corazón. En momentos muy tristes de su vida, en prisiones, Pablo escribió la gran parte de las cartas que leemos en el Nuevo Testamento. Las prisiones lo inspiraban a hablar de su Señor. El Espíritu Santo se manifestaba con todo su poder sobre Pablo en sus prisiones. En Listra fue incluso apedreado por judíos que vinieron de Antioquía y de Iconio. Y dice la palabra que lo creyeron muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad, pero un grupo de sus hermanos lo rodeó y se levantó, se sacudió el polvo y al otro día ahí estaba Pablo nuevamente predicando la palabra. Un corazón semejante al de Cristo es el que necesitamos. Qué increíble amor por Cristo. Qué corazón conforme a Dios veo en Pablo, que en Gálatas 2:20 leo esta palabra maravillosa: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo dejó que el Señor se rindió. Ese día del encuentro, Pablo se rindió al Señor y dejó que el Señor le pusiera un corazón de carne, un corazón conforme a Él, porque un corazón conforme a Dios es un corazón que obedece a Dios. Apenas tuvo ese encuentro y cayó al piso, él dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Pablo ya no vivía como Saulo. Pablo no miraba para atrás. Su corazón era un corazón donde ahora habitaba Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En Romanos 8:29, me gusta cómo lo dice la versión Palabra de Dios para Todos. Romanos es una carta que resume la doctrina, en donde Pablo resume la doctrina. Nos encontramos con un Pablo que nos dice: Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su Hijo, que fueran como su Hijo. Escuchen esto, iglesia. El Señor decidió que nosotros seamos como su Hijo. Y quería que el Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. El Señor nos quiere con un corazón parecido a su corazón. Oigan, nos vamos ahora al corazón de un pastor. Mi Biblia dice hijo de pecado, quizás de un adulterio de Isaí. El hijo menospreciado, el no tan querido, el que solo servía para apacentar ovejas, para ser pastor, el hijo pastorcito. Entre todos sus hermanos era el no tenido en cuenta.
Sin embargo, el Señor eligió a ese pastor, a ese joven pastor, que pasaba tiempo de su vida hablando con él, buscándole, para ponerlo por rey de su amado pueblo. Porque Dios vio el corazón de ese pastor. Y Él se agradó en que ese corazón era un corazón conforme a su corazón y que le obedecería. Entonces el Señor lo levanta como rey de su pueblo. Y no solo eso, sino que eligió ese corazón para que de ese corazón, del corazón de David, viniera su hijo, del linaje de David. ¿Cómo te imaginas, iglesia, el corazón de Jesús? El Señor nos hace una invitación en Mateo 11:29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde habla de un corazón que reconoce a Dios. Y el Señor dice: aprendan de mí. ¿Qué esperas que aprendamos de Él? A tener un corazón como el de Él, manso y humilde, un corazón que lo reconoce, que le obedece, que imitemos. Está esperando eso y dice que hallaréis descanso para vuestras almas. Las claves del descanso para nuestras almas es tener un corazón conforme a Dios, porque solamente puede tener paz y descanso aquel que tiene un corazón como el de Jesús. El que tiene un corazón como el de Jesús puede aún dormir durante la tormenta. Puede aún dormir confiado, porque sabe quién es su Redentor. Sabe quién es su refugio. Sabe quién es su brazo fuerte. Sabe quién es su poderoso gigante. El que tiene un corazón conforme a Dios tiene un corazón abierto para que el Señor habite. Y le conoce a Dios. Y tiene paz aún en la adversidad que se pueda presentar a lo largo de nuestras vidas. Esta noche, hermanos, los invito a conocer el corazón de Jesús. Es por esto que pedimos al Espíritu Santo que nos envíe su sabiduría en mucha abundancia, en mucha cantidad, para que fervorosamente podamos escudriñar la palabra y para que podamos ver cómo es el corazón de Jesús. Al comienzo te dije que esta prédica vino de una palabra y de una visión que el Señor me entregó en oración, en intimidad con Él. Él me habló de su corazón, me dijo que observara su corazón y me preguntó qué veía yo en su corazón. ¿Qué vemos en el corazón de Jesús? Número 1, lo primero que yo veo en el corazón de Jesús es clemencia. La Escritura me muestra que el corazón de Jesús es un corazón que tiene clemencia. En Salmos 86:15 leemos: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Saben lo que es la clemencia? Es la benevolencia y la compasión con que una persona se maneja al momento de juzgar a otra. La clemencia es cuando ves lo que está lleno del vaso, no lo que falta. Y te invito a que gustemos de la clemencia que hay en el corazón de Jesús a través de la Escritura. En Juan 7, versículo 53 en adelante. Mi Biblia dice
cada uno se fue a su casa. Y en Juan 8, versículo 1 dice, Jesús se fue al monte de los olivos. La fiesta de los tabernáculos había terminado y Jesús se quedó todavía en Jerusalén. El texto nos dice que todos los miembros del Sanedrín volvieron a sus casas, mas Jesús no tenía casa. El creador de todo lo creado, el dueño de todo, no tenía casa. Es así como mientras los demás se fueron a sus casas, él se dirigió, mientras permanecía en Jerusalén, se dirigía al monte de los olivos. Esta era costumbre del Señor. Seguramente pasaba allí la noche. En Lucas 21:37 leemos, y enseñaba de día en el templo y de noche saliéndose estaba en el monte que se llama de los olivos. Terminada la fiesta del tabernáculo, él al monte de los olivos y los demás a su casa. En ese monte de los olivos donde fue prensado, cuando sudó sangre, donde pasó una gran agonía. Ese monte de los olivos donde fue arrestado, ese monte de los olivos donde fue visto que ascendía. Y en Zacarías leemos que en ese monte pisará, apoyará sus pies para reinar. Jesús se fue al monte de los olivos luego de la fiesta de los tabernáculos. Y por la mañana volvió al templo. ¡Qué corazón manso! Él volvió al templo a pesar de que ya había una orden de búsqueda y de captura que pesaba sobre él, pero no dejó de enseñar a su pueblo. Y dice el versículo 2, y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Yo quiero, hermanos, que imaginen la escena. Una mujer sorprendida en pleno acto de adulterio, en pleno acto sexual. Para ellos era una mujer, de acuerdo a la ley, una pecadora que debía ser apedreada hasta morir por el adulterio. Los adúlteros tenían que ser apedreados. Y esta mujer es traída quizás de los pelos, quizás la trajeron a los empujones, quizás llegó magullada, golpeada, desnuda o tapada con una sábana. Me imagino a esta mujer pecadora pasar del placer en instantes a un infierno. Ella sabía muy bien cuál era su transgresión y su pecado, pero ahora lo único que le esperaba era la muerte, puesta en vergüenza, considerada una escoria humana. Con esta mujer vinieron y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían, quiero que prestes atención a esto, mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Por qué? ¿Qué sabían estos religiosos de la época del corazón de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué buscaban tentarle con esta
mujer sorprendida en un acto de adulterio. ¿Acaso se imaginaban que iba a mostrar clemencia? Ellos venían viendo las señales, como el Señor sanaba, expulsaba demonios, como el Señor resucitaba muertos. Y yo no tengo dudas de que ellos estaban esperando: la vamos a asesinar, es lo que corresponde. ¿Qué decisión tomaría el Señor? Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Yo noto acá que mi Señor tiene un corazón indiferente hacia la maldad, hacia los malvados, hacia los que quieren provocar daño. Porque ellos le hablaron y él siguió escribiendo en la tierra. El corazón de Jesús es indiferente a la maldad. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó. Y ahora vamos a ver que acá se levanta con autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque la maldad insistía. La maldad le insistía. ¿Qué hacemos con la adúltera? ¿La apedreamos, como dice la ley? Y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Siguió ignorándolos. El corazón de Jesús ignora la maldad. Pero ellos, al oír esto, algo pasó en el corazón de estos hipócritas religiosos. Dice que al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Quedó solamente el Señor y la pecadora. El Señor y la que debía morir. Quedó el santo, 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 que tenía todo el derecho de tomar una piedra, 2 piedras, cientos de piedras, hasta matarla. Enderezándose Jesús. Yo veo acá el corazón de Jesús, prestándole ahora atención al pecador, porque mi Biblia dice que Él no vino por los sanos, por los justos, Él vino por los enfermos, por los pecadores. Ahora veo el corazón clemente de Jesús ante esta pecadora. Veo su benevolencia, su clemencia. El Señor se endereza y dice, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete. Pero también le dijo: y no peques más. Veo a un Dios con un corazón sumamente clemente. Veo a un Dios que da oportunidades. El Señor en esta noche te pregunta: hijo mío, ¿qué tan parecido a mí es tu corazón? ¿Tienes un corazón clemente cuando miras a otros?
¿Le das oportunidades a otros cuando fallan, cuando te fallan? ¿O te pareces a los fariseos? ¿O solamente ves la paja en el ojo ajeno y buscas motivos para juzgar mal a tus hermanos? Número 1, el corazón de Jesús es un corazón que nos habla de clemencia. Número 2, las Escrituras me muestran a un Jesús, a un Señor que tiene un corazón compasivo. La verdadera compasión nos lleva a identificarnos con el dolor del otro, a que podamos ser empáticos, a que podamos ponernos en el lugar de otro. La verdadera compasión nos lleva a actuar para que podamos ayudar. La verdadera compasión moviliza. No se apena y queda quieta, no, se apena por el otro, por el dolor del otro y actúa. Y el cristiano, el Hijo de Dios, debe imitar al corazón de Jesús, y el corazón de Jesús vamos a escudriñar que es un corazón compasivo. Algunos pasajes describen muy claramente el sentimiento de compasión, como la compasión que hay en el corazón de Jesús lo hace actuar en ayuda y lo lleva a hacerse carne del dolor de la gente. El diccionario define compasión como el sentimiento de ternura y lástima por las desgracias de los demás. El sentimiento de compasión tiene que ver con sufrir con. Yo sufro con mi familiar, con mi amigo, con mi hermano en Cristo. Yo sufro con el otro, su sufrimiento. El sentimiento de compasión es acción concreta de ayudar. Si en la acción de ayudar no hay amor, entonces no hay compasión. Una acción de ayuda sin amor no es compasión. La verdadera compasión te lleva a identificarte con el dolor, con la aflicción, con la angustia, con el llanto del otro. Nos colocamos en su lugar. Lloramos por el dolor del otro, nos acongojamos y vamos a tratar de hacer algo por el dolor del otro, porque el dolor del otro se transformó en nuestro dolor. Ese es el corazón compasivo de Jesús, que Jesús impregna en nosotros cuando a través de su Santo Espíritu le permitimos que su corazón sea ese corazón al cual nos vamos asemejando. Cuando leemos lo que el Señor sintió ante la adúltera en el griego, lo describe con una palabra que significa que él sintió como una conmoción interna en las entrañas. La compasión de Jesús en el griego se lee como una conmoción en las entrañas, algo que le removía por dentro, que le lleva a hacer algo para ayudar a los demás. Él no se podía quedar quieto donde veía sufrimiento. También vemos en la Biblia que Jesús siente compasión por el sufrimiento físico, siente compasión por los enfermos. En Mateo 14:14 de la Nueva Biblia de las Américas leemos: cuando Jesús desembarcó y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a sus enfermos. Aquí está él bajando, y lo que observa en la multitud, en la muchedumbre, es los que están enfermos. Él lo siente en sus entrañas, él siente una conmoción interna, lo obliga a actuar, lo obliga a ir y sanarlos. En Santiago 5:14
La palabra nos dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Un corazón en Cristo se compadece del enfermo y ora por él, se une a una iglesia a orar por él. Lo ungen con aceite en el nombre de Jesús y oran por el enfermo. ¿Tú tienes un corazón así, que siente dolor? ¿Que tus entrañas se conmueven cuando sabes de una persona que está enferma? El corazón de Jesús es compasivo también por las necesidades materiales de la gente, por los problemas financieros, por las maldiciones de pobreza, por las maldiciones económicas, por las deudas. El Señor tiene un corazón que también se compadece en las necesidades materiales de sus hijos. En Mateo 15:32 leemos, entonces Jesús, llamando junto a él a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están aquí. ¿Quién era la multitud? Aquellos que lo seguían. Hacía 3 días que estaban con él. Y tú eres la iglesia. Tienes una asignación divina a estar siempre con él. Y el Señor dice, ya hace 3 días que están aquí y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Esta última frase, no sea que desfallezcan en el camino, me habla de la maldad que hay en el corazón del hombre cuando no conoce a Cristo. Él se preocupaba para que ninguno desfallezca, para que ninguno se descompensara. Habían estado 3 días con él. ¿Cómo los iba a mandar a la casa así sin comer? Mas nosotros lo mandamos en ese camino hacia la cruz, desfalleciente, torturado, azotado, a puro escupitajo, burla. Así lo mandamos, con su cruz en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, versículo 33, ¿de dónde sacaremos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos peces. Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra. A mí me encanta esto porque también él no tenía donde recostar su cabeza. No le dimos un lugar para que él recostara su cabeza, pero él pensó en que aquellos que le seguían tenían que tener descanso. Tomó los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud comieron todos y se saciaron, y de los pedazos que sobraron recogieron 7 canastas llenas. Recordemos que el pueblo de Dios durante 40 años, en su peregrinaje por el desierto, bajo el liderazgo de Moisés, nunca fue desprovisto por Dios de nada. Dios les proveyó todo lo que necesitaban, a pesar de las quejas que ellos continuamente emitían. Tuvieron agua en el desierto, tuvieron alimento en el desierto, sus vestimentas, su calzado, tuvieron una columna de nube, una columna de fuego, todo tuvieron
durante 40 años, porque el corazón de Dios es un corazón que tiene compasión también por las necesidades económicas y materiales de sus hijos. El corazón de Dios entiende que vivimos en un mundo en donde también necesitamos recursos materiales, y el Señor tiene un corazón compasivo que va a darte esos recursos materiales que necesitas. Jesús tiene también compasión por la confusión de la gente, por la gente que está perdida. Jesús vio a la gente confundida y se puso a enseñarles. En Marcos 6:34 leemos: al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Comenzó a enseñarles muchas cosas. Tuvo compasión, los vio como ovejas perdidas. Los religiosos de la época se habían encargado de enamorarse tanto de la ley que se habían olvidado de Dios y se habían encargado de dejar a un pueblo confundido, sin pastor. Y dice que Él se compadecía de estas ovejas sin pastor y les enseñaba. Él les daba la palabra, les mostraba el camino. Como te dije antes, en este mundo solo podemos ver falsos caminos y un solo camino verdadero que lleva al cielo. Se llama Jesucristo. A Él debemos seguirlo. Jesucristo es la felicidad verdadera. No podemos buscar felicidad en fuentes que son engañosas y en donde jamás encontraremos la felicidad verdadera. La felicidad verdadera te la da tener llenura en el corazón, la llenura de Dios, del Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Tú lo tienes a Dios, tú lo tienes todo. En esa compasión del corazón de Jesús también yo veo que hay compasión por la soledad de la gente. Él tiene una gran compasión por los que están solos. En Lucas 7 leemos a partir del versículo 12: he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Esta señora ya no tenía esposo y ahora su hijo único, no tenía más hijos, había fallecido. Y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó al que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Todos los que están solos pueden saber y deben conocer que nuestro Señor Jesucristo se compadece de su soledad. A los que están solos vengo a decirles en el nombre de Jesús de Nazaret: no están solos. Él está con ustedes. Hay gente que está en prisión porque cometió malos actos, pero si tu corazón se arrepiente y hay soledad, vengo a decirte: no estás solo. Búscalo a Él. Su nombre es Jesús, y Él estará contigo en esa prisión. A la viuda o al viudo que lloran y están solos en su vivienda, vengo a decirles: no están solos, Él está. Aquellas personas que han quedado solas, no están solos. Tienen a Cristo Jesús. Él tiene un corazón que se compadece por los que están solos. En Santiago 1:27 leemos: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas, a los huérfanos y a las viudas, a los que están solos en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. El Señor pone en nuestro corazón que no debemos dejar solos a los que están solos.
Es algo que tenemos que analizar en nuestro corazón. Si somos hijos de Dios, estamos dejando sola a nuestra madre, solo a nuestro padre, sola a la vecina, al vecino, lo dejamos solo. No estamos compadeciéndonos por los que quedaron sin padres, los que están huérfanos. Nos estamos compadeciendo por el que se siente solo. El corazón de Jesús se compadece por aquellos que sienten soledad. También sabemos que la compasión de Jesús abarca el preocuparse por el destino eterno de la gente. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Murió por nosotros. El corazón de Jesús, en su compasión, muestra humanidad, muestra solidaridad. En época bíblica no había nada más inmundo que un leproso. Un leproso era apartado, sacado fuera del campamento. La ley decía en Levítico 13:45, es impuro y vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Jesús no rechaza al leproso ni confirma su exclusión de la soledad. Los gestos que vamos a ver a través de la Escritura que realiza Jesús nos muestran su compasión, que nos habla de humanidad. Él tiene humanidad. Marcos 1:40 y 40. Se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Este hombre que era considerado inmundo, que tenía que mantenerse lejos gritando, soy inmundo, se acerca a él. ¿Qué debería haber hecho él? Haberlo expulsado. El leproso le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Movido a compasión, acá tenemos el corazón compasivo y lleno de humanidad. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Tocó lo inmundo, tocó lo que para los demás era asqueroso, lo que era excluido. Sí quiero, dijo, queda sano. Vemos un corazón lleno de compasión y de humanidad por el otro, un corazón que no hace acepción de personas, un corazón que no discrimina. Toca al leproso, pero ahora va a salvar al siervo de un centurión romano. En época de Jesús los romanos eran odiados. Ellos estaban bajo esa presión del imperio romano que los mataba con los impuestos. En Mateo 8, versículo 5 en adelante, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. No tenía ningún problema Jesús en ir. Dios no tenía problema en ir a la casa del romano. Dios no tiene problemas en ir a la casa tuya. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Este hombre logró sorprender un romano. Los hebreos odiaban a los romanos, pero este romano sorprendió a Jesús, lo dejó maravillado y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. El Señor Jesucristo no hace acepción de personas. Tiene un corazón compasivo y lleno de humanidad. Por otra parte, vamos a ver que le sana la oreja al siervo del sumo sacerdote, el siervo que viene entre los que vienen a apresarlo.
En Lucas 22:50 leemos, y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote. Se está refiriendo, en otras escrituras leemos que fue Pedro el que toma la espada y le cortó la oreja derecha. Respondiendo Jesús dijo, deteneos, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo, lo sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿habéis salido con espadas y garrotes como contra un ladrón? Cuando estaba con vosotros cada día en el templo no me echasteis mano, pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Con palos, con garrotes vienen a apresarme. Me veían en el templo. El corazón de Jesús es tan compasivo que muestra respeto por las mujeres y los niños. Para Jesús nadie es inferior. Las mujeres eran muy poco consideradas en aquella época. La mujer tenía muy poca participación en la vida pública. Y eso se manifestaba en una serie de costumbres. Debían salir con sus caras tapadas. Las doncellas, las jovencitas, el lugar donde debían estar era el aposento. No era, digamos, la mujer considerada como algo valioso. Si una mujer salía sin cubrirse a la calle, por ejemplo, el marido tenía el derecho y hasta el deber de echarla de su casa y divorciarse sin darle nada desde el punto de vista material. Se prohibía mirar a una mujer casada e incluso saludarla, y sobre todo encontrarse con una mujer a solas o en la calle. Una mujer que se pusiera a hablar por la calle o que se pusiera a coser en la puerta de su casa podía ser repudiada por el marido y ser expulsada sin recibir la plata del contrato matrimonial, del pago acordado en el contrato matrimonial. El comportamiento de Jesús resalta de una manera maravillosa cómo Jesús respetaba y tenía por valiosa a la mujer. Lucas 8, versículos 1-3. Dice, más tarde, Jesús andaba recorriendo pueblos y aldeas, proclamando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres a quienes había liberado de espíritus malignos y de otras enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que Jesús había hecho salir 7 demonios. Juana, la mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y muchas otras. Todas ellas ayudaban con sus propios recursos a Jesús y sus discípulos. O sea que Jesús iba recorriendo los pueblos con sus discípulos y con estas mujeres. Cuando dice que había salido 7 demonios, 7 es el número, digamos, que completa la perfección de Dios. Esta es una mujer que había completado todos los pecados, habían sido expulsados y perdonados en ella todos los pecados. Era una mujer muy pecadora. Jesús las había transformado y ahora le seguían. Él caminaba con mujeres. Hasta en nuestros días podría resultar chocante o sospechoso que un profeta caminara con mujeres. Pero Jesús, nuestro Señor Jesucristo, tiene un corazón con compasión y respeto por la mujer. Jesús respeta a la mujer y la valora tanto que podemos ver una escena que escandalizaría a cualquier religioso de la época. Cuando se sienta porque estaba cansado y se pone a hablar con una mujer samaritana. En Juan 4, versículo 6. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después, llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber.
Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Claro, estaba sorprendida. ¿Cómo podía ser que los judíos que rechazaban y aborrecían a los samaritanos preferían hacer caminos más largos para no pasar por Samaria? Y además, estando prohibido que se hablara con una mujer, ¿cómo un judío le estaba hablando? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Más adelante la mujer le dice: por favor, Señor, deme de ese agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Esta mujer había tenido un montón de maridos. No había manejado bien su vida. Sin embargo, Jesús vino con compasión y respeto hacia ella. Veamos la compasión por los niños en Mateo 19:13. Entonces trajeron algunos niños a Jesús para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron. Le estaban sacando a los niños de alrededor: váyanse, váyanse, no molesten al Señor. Me puedo imaginar la escena. Pero Jesús dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner él las manos sobre ellos, se fue de allí. Compasión y respeto por los niños. Lucas 10:38. Vamos a ver cómo Jesús valoraba a la mujer, pues él tenía amigas, mujeres. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús mostró compasión, amor y respeto por la mujer. El corazón de Jesús es un corazón que perdona. En Mateo 18:21 leemos: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Está bien, le dice Pedro, si yo perdono 7 veces que mi hermano peque contra mí, que mi hermano me ofenda. Y el Señor le sale con una contestación que lo debe haber al terco y rudo de Pedro, lo debe haber descolocado. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro, no te digo 7 veces, perdona, siempre perdona. Incluso perdona desde la cruz a sus asesinos, a aquellos que gritaban: crucifícale. Él vino a los suyos no le reconocieron. Juan 19:14, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Los mismos que habían sido sanados por él, los mismos que los recibieron con honores en su entrada triunfal unos días antes en Jerusalén, ahora querían verlo morir. ¡Qué corazón!
Qué corazón perdonador tiene mi Señor. Qué corazón lleno de perdón, que rebosa de perdón tiene mi Señor. Que allí en esa cruz muriendo, Él ruega por sus asesinos al Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Un corazón santo, 3 veces santo y con autoridad. Los discípulos vinieron asombrados a contarle: Señor, se sujetan los demonios en tu nombre. ¿Quién es este al que los vientos y la tempestad y los mares le obedecen? El endemoniado gadareno, ya cuando vio que él venía, se puso loco. Esa legión de demonios que tenía encima se retorcía. Los demonios tienen que postrarse y eran expulsados cuando él lo ordenaba. Un corazón santo y con autoridad. ¿Cómo puedes pretender sacar los demonios que te rodean y a los que vos le das cabida si no es teniendo un corazón santo que permite la autoridad de Dios, del Espíritu Santo de Dios dentro de ti mismo, para expulsar, para que no se acerquen y para expulsar demonios de otros? No lo puedes hacer. ¿Sabes por qué? Porque no tienes autoridad en tu corazón. ¿Por qué? Porque no dejas que tu corazón sea santo a través del Santo Espíritu de Dios, porque tú quieres gobernar tu vida y no le dejas al Espíritu Santo que gobierne tu corazón. Por último, vemos un corazón roto, traspasado. En la visión que Dios me dio en oración, yo veía un corazón traspasado. En Juan 19:33 leemos: pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, está hablando Juan, y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Acá Juan dice: yo lo vi, esto es verdad y se los cuento para que ustedes crean. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. El Señor ya había muerto. La profecía hablaba que ninguno de sus huesos sería quebrado. En Éxodo 12:46, cuando el Señor los manda a hacer la Pascua, el Señor les dice que el cordero se comerá en una casa, que la Pascua, que será con panes sin levadura, para recordar cuando ellos salieron de la esclavitud, se comerá el cordero, dice, en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella. Había que comer todo el cordero, ni quebraréis hueso suyo. No se podía quebrar, porque ese cordero estaba hablando del Mesías, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Salmo 34:18, aquí hay una profecía del salmista, porque dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Me está hablando de un corazón roto. Y dice en el versículo 20: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Proféticamente, ni un solo hueso de nuestro Señor sería quebrado. Y así fue, pero también la profecía decía en Zacarías que sería traspasado.
y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, Zacarías 12:10, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, dice la Escritura. A mí me provoca terrible angustia imaginar la escena, como si no hubiese sido suficiente todo lo que ya le habían provocado al Señor. La burla, la corona de espinas abriendo su cabeza, los azotes arrancando su carne, los escupitajos, sus barbas arrancadas con furia. Lo llevaban en vergüenza desnudo. Me imagino su hombro llagado, dolorido, masacrado de tanto azote, posando su cruz en él. Él con un corazón que tenía compasión por su pueblo, que tuvieran que comer, que no desfallecieran. Ahora su pueblo lo enviaba a esa cruz desfalleciente. Fue tan grande la maldad sobre él. No bastó con haber gritado crucifícale, no bastó con haber elegido que liberaran a Barrabás, un asesino, un rebelde. No les bastó. Como venía ya la Pascua, tenían que aprontar las cosas y dar la orden de ir a quebrar los huesos de las piernas para que murieran los crucificados. Él fue crucificado con 2 más. Y ese soldado que venía con esa orden quebró las piernas de 2 de los crucificados, pero cuando llegó a Jesús, me imagino que el mismo Espíritu Santo que había cubierto a María cuando concibió en ella al Hijo de Dios, ahora estaba cubriendo a ese cuerpo que no sería quebrado, ninguno de sus huesos, que no vería corrupción, lo estaba cubriendo. Y el soldado que tenía la orden de quebrar los huesos de las piernas para que muriera, no lo hace. Percibe que está muerto, no lo hace. Sin embargo, el soldado no tenía la orden de traspasarlo, pero se tenía que cumplir la profecía, y algo puso en su corazón: tomar una lanza. Y traspasar su costado. Su corazón fue traspasado. Y en el momento en que su corazón fue roto, un río de agua y las últimas gotas de sangre que le quedaban a Jesús, que ya había derramado toda su sangre, pagando con ella por la redención, brotó un río de su corazón. De su corazón puedo entender, de su corazón roto nació la salvación. De su corazón roto
nacieron los corazones de carne. Su corazón fue traspasado y roto. Para que nacieran corazones de carne en nosotros. El río de la vida manó de su corazón y regó la tierra. El río de la vida que hoy brota de los altares de las iglesias. Las aguas salutíferas salieron de su corazón. Las aguas que quitan toda sed para siempre brotaron de su corazón. Y las últimas gotas de sangre que en él quedaban, regadas, pagando el precio del rescate. Hoy vengo a preguntarte, iglesia, ¿tienes un corazón como el de Jesús? Porque la palabra dice que Dios quiere un corazón conforme a Él. ¿Tienes un corazón como el de Pablo, que pudo escribir: Cristo vive en mí? En esta noche vengo a invitarte a que examines tu corazón. Si tú dices que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, examina tu corazón. ¿Tienes clemencia? ¿O juzgas rápidamente las acciones ajenas, sacando siempre un juicio apresurado y que no corresponde a un corazón que tiene a Cristo Jesús en sí mismo? ¿Tienes compasión? A veces cuando hablamos de la compasión de nuestro Señor en nosotros mismos, hay muchas personas que se ponen tensas porque estamos llamados, hermanos, a compadecernos del que sufre, a compadecernos del que tiene necesidad, del que necesita ser escuchado, del que necesita ser salvo. Cuando tú sales a las calles ves un mundo confundido, un mundo que busca refugios falsos. Si tú tienes compasión de Dios en tu corazón, entonces tú buscas llevar a los demás al camino, a su salvación. Tú no puedes decir que tienes compasión cuando ves un mundo que te rodea, una familia que te rodea y no haces nada por llevarla a Cristo. ¿Acaso es compasivo un corazón que dice: bueno, yo tengo salvación, los demás si no quieren creer? No, el Señor se compadecía. Cuando ves a alguien que no come, seguís derecho. Cuando ves a tu hermano en problemas, ¿sos capaz de compartir para solucionar el problema de otro? Estamos llamados a tener compasión por el otro, por los que están solos, por los niños, por las mujeres que están solas, por los ancianos, por los enfermos. En Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué haces cuando ves la gente que te rodea y que no conoce a Jesús? ¿Tenés un corazón como de Jesús? ¿Les hablas de Jesús? Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Y quiénes son los obreros? Aquellos que tienen un corazón conforme a Jesús, que siente como Jesús y que va a caminar por los caminos que el Señor quiere que caminemos. Y entre las cosas que Dios quiere para nuestro camino, el Señor quiere que las almas se salven. En la noche de la Pascua, el Cordero debía comerse todo. La familia debía comer, todos unidos, el Cordero. En tu casa, algunos comen el Cordero y otros no. Tenés que hacer algo urgente.
Solo Dios sabe la fecha. Pero sí, de algo estamos seguros nosotros los hijos de Dios. Estamos en los tiempos finales. Si el Señor viniera mañana por su iglesia, se quedaría tu familia. Su corazón fue roto por nosotros. En cada rechazo, en cada escupitajo, en cada azote, en cada humillación, en cada blasfemia, en cada clavo, en cada espina incrustada en su cabeza. En esa espada que lo traspasó. En Hechos 2 podemos ver que cuando el Espíritu Santo llega, Pedro tuvo un corazón como el de Dios, porque salió a predicarles, dirigido por el Espíritu Santo, que solo puede morar en un corazón como el de Dios. Y les hizo ver que a quien habían asesinado, a quien habían crucificado, era al Hijo de Dios, al Mesías. En Pedro, muchos, escuchándolo, tuvieron arrepentimiento. La iglesia primitiva me habla de una iglesia que tenía un corazón conforme a Dios, porque todos lo compartían, eran una gran familia. Oraban unidos. Un corazón tan conforme a Dios que incluso morían por hablar de Él. Esteban fue apedreado por predicar. Los romanos tomaron como un espectáculo de circo utilizar a los cristianos para mandarlos a ser comidos por leones. ¿Sabes una cosa? Ellos no temían, y te explico por qué. Porque un corazón conforme al de Dios no teme a la muerte, porque sabe que el Señor venció a la muerte. Un corazón conforme al de Dios, el corazón del Hijo de Dios, es un corazón que sabe que tiene vida eterna, no teme a la muerte. Esta noche te llamo a que puedas examinar tu corazón. Tienes un corazón roto, gloria a Dios, porque de un corazón traspasado manó el río, la vertiente de agua y gotas de sangre de redención. Te han roto el corazón. Dile: Señor, gracias, Señor, porque mi corazón fue roto. De hecho, llegamos a Cristo con un corazón de piedra que es roto para que Él nos inserte a través de su Santo Espíritu un corazón de carne. No utilices un corazón roto para llenarte de rencor, de inclemencia, de impiedad, de falta de compasión. Estamos llamados a tener un corazón como el de Jesús, un corazón puro, un corazón de niño, un corazón sincero, compasivo, benévolo, con humanidad, con respeto. Ahí donde estés, te invito a que tomes el vino y el pan. Levántalo. Padre, en el nombre de Jesús,
bendice este vino y este pan, transformándolo en tu sangre y en tu carne. Con mucho respeto y con suma dignidad, entendiendo que estamos cenando con Él. Tomemos ahora la cena del Señor. Y ahí donde estás, vamos a orar con un corazón arrepentido que se abre más a la presencia del Espíritu Santo, con un corazón compasivo, benévolo y clemente. Padre, Padre eterno, gloriosa majestad, Padre de los cielos, creador de todo lo creado, bendito seas tú, poderoso gigante. En el nombre de Jesús, aquí comparecemos tus hijos, para que a través de tu Santo Espíritu puesto en nosotros, cambies cada día más y más nuestro corazón. Señor, haz caer las escamas de los ojos de aquellos hermanos que aún no pueden ver a través de un corazón compasivo, benévolo, clemente, humilde, manso, respetuoso y 3 veces santo como el tuyo. Padre, haz que seamos como esa iglesia primitiva, dispuesta incluso a dar la vida por ti, Señor. Padre, llénanos de compasión por nuestro prójimo, que allí donde haya un anciano con necesidad estemos para ayudarlo, que allí donde haya un niño con hambre y necesidad estemos para socorrerlo, que allí donde haya una familia en angustia estemos para llevar palabra, que allí donde haya un enfermo estemos para llevarle la unción de sanidad, Señor. Señor, danos un corazón generoso. ¿De qué sirven muchos bienes si no puedo ayudar al que le falta? ¿De qué sirve mi mesa llena cuando hago mi vista hacia otro lado ante aquel que no tiene que comer? Padre, te pedimos por todos los que están enfermos, por todos los que en este momento necesitan liberación, por todos los que están en prisión, por todos los que están acongojados y desolados, por todos los que están pasando sequías económicas. Oh Señor Jesús, por todos aquellos que están pasando por pruebas, Señor. Nuestros corazones te piden para que tu brazo fuerte se extienda sobre tu iglesia, para que poderosa tu iglesia, como la iglesia primitiva, llene de unción a los que de ti necesitan. Te pedimos, Señor, ser utilizados para que más almas se salven para ti, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Los espero el domingo a las 10 de la noche, momento en que tendremos la prédica del último domingo de cada mes, como siempre, con una palabra poderosa del Señor, con liberación, con unción, como siempre. Hermanos, que Dios los bendiga. En la cruz
nuevo canto levantaremos al que en el trono está. Digno y santo el Cordero inmolado.